En la sesión pasada se había establecido que para poder generar un plan estratégico informático era necesario conocer dos tipos de información. Una referente a cómo está actualmente la organización, llamado diagnóstico, y otra los objetivos organizacionales que deben estar registrados en el plan estratégico institucional. Sin embargo, esta información no es suficiente. Hay que también considerar un aspecto que es fundamental, el hacia dónde vamos, que lo denominamos visión, algo que nos va a llevar a pensar en el largo plazo, es decir, 5 años, 10 años, 20 años, cómo se visualiza la institución en ese plazo de tiempo. Para esto ha habido en el mundo visionarios que han hecho predicciones, como por ejemplo Julio Verne, que en su momento dijo que el hombre podía llegar a la luna. Ahora vamos a ver un visionario más cerca a nuestra área, Nikola Tesla, un visionario tecnológico que fue inventor de, entre otras cosas, el motor eléctrico. Ayudó a otros inventores, como por ejemplo para hacer la bombilla eléctrica en general. Este señor, desde 1856, es decir, hace 2 siglos, ya había escrito sobre cómo enviar la información sin necesidad de emplear cables. Es decir, lo que hoy podríamos conocer como Wi-Fi o Bluetooth o cualquier otra forma de transmisión de información. Esto lo hizo hace 2 siglos. Entonces, es necesaria esta forma de ver para las organizaciones en la que nos debe permitir tener una dirección en el tiempo, responder hacia dónde vamos. Entonces, el factor visión en una organización pues es muy importante para poder elaborar el proyecto estratégico informático PI. Ahora vamos a ver la revolución industrial. Esta consideración de la revolución industrial va a ser un factor importantísimo en la construcción de las perspectivas tecnológicas de una organización. Con este fin, vamos a echar un vistazo a los puntos claves de una revolución que en el mundo viene dando metas, hitos durante los últimos 4 siglos. Ahora tenemos al parecer la cuarta revolución industrial, que ya vamos a ver cómo es de que llegamos a esta revolución, como un cambio importantísimo, porque en el factor tecnología, comunicaciones y algunos componentes adicionales, podemos encontrar oportunidades significativas, por ejemplo, en la mejora de prestación de servicios, son más eficientes y tienen mayor alcance. Las actividades tanto de empresariales, individuales, de gobierno, podrían llegar a tener mejor transparencia, confiabilidad, pero también vamos a tener riesgos. Estos riesgos tienen que ver con el uso eficiente de la infraestructura y la calidad educativa.
también podemos encontrar disminución en el empleo. Entonces, es importante el papel que tiene que jugar el gobierno. El gobierno, entonces, es el ente neutral en la sociedad, ojalá así sea, el que va a encargarse de gestionar los recursos que en este momento aparecen como parte de esta cuarta revolución. Al ser un cambio por el uso de la tecnología, entonces vamos a ver cómo es que ha venido evolucionando en el tiempo. Una primera revolución industrial basada en la máquina de vapor en el siglo XVI y XVII. Una segunda revolución industrial basada en la producción en masa, la electricidad. Esto viene del siglo XVIII. Una tercera revolución industrial que aparece con la producción automatizada del siglo XIX. Y en este siglo, en estos años, tenemos ya en pleno ejercicio, en plena ejecución, la cuarta revolución industrial, y cuyas características principales son la inteligencia artificial, los grandes volúmenes de datos, la robótica, entre otras cosas. La cuarta revolución industrial como tecnología tiene una serie de características que deben aprovecharse en todos los niveles. Vamos a ver con un poco más de detalle las tecnologías ciberfísicas, por ejemplo la impresión 3D, la robótica, la conectividad omnipresente, es decir, la información se puede encontrar en cualquier parte, el acceso a la información igual. Los grandes volúmenes de datos aparecen debido a las grandes capacidades de almacenamiento, prácticamente de manera indefinida. El poder computacional, que es la aceleración exponencial de la capacidad de los procesadores para ejecutar y procesar información que ya hemos mencionado de grandes volúmenes. La inteligencia artificial, que aparece como una forma de acercamiento a la capacidad de raciocinio humano. Entonces estamos en una época de inflexión en donde esta ola no tiene precedentes y la aceleración al cambio es algo que se viene dando y lo que se debe aprovechar en todos los niveles. Fíjense, la primera observación que tenemos es la proliferación de dispositivos. La conectividad tiene un aumento de 4 veces en los diferentes dispositivos. En una segunda característica, la explosión de datos, el aumento de volúmenes de datos, desde el punto de vista cuantificable, tiene 40 veces más en el crecimiento de lo que años atrás se podía hacer. El aumento de la potencia de cálculo igualmente es muy significativo. Tenemos hasta 5 veces la capacidad de aceleración en los diferentes procesadores y en las redes que cada vez son más potentes. Y no se cae de lado la parte económica, en donde los costos también bajan, disminuyen de manera igualmente exponencial. Una cuarta revolución industrial que tiene características impresionantes.
Pero el saber de la cuarta revolución industrial no es ver cómo pasa, cómo es que desde afuera nosotros podemos observar las diferentes actividades que se vienen dando como parte de esta cuarta revolución. Lo que debiéramos hacer ya es formar parte es decir, hacer, utilizar, aprovechar todas estas oportunidades que nos ofrecen. Pues para esto tenemos que identificar que la cuarta revolución no es un problema, más bien es una posibilidad de alcances desde locales, regionales, nacionales e internacionales. El impacto se da en los diferentes sectores. Quizás una de las cosas que habría que evitar son los impactos adversos, los que, a pesar de que la tecnología debería estar a favor de los servicios para satisfacer las necesidades humanas, siempre existe esta posibilidad de impactos adversos. Entonces, el gobierno tiene la función de administrar toda esta forma de hacer uso de esta tecnología. ¿Cómo es que el gobierno gestiona? Como proveedor, el que podría gestionar los servicios más críticos de esas tecnologías y que a su vez se presentan como oportunidades. Puede ser administrador, porque la tecnología va de la mano con la economía, la competitividad global de la información y tiene que gestionar los grandes intereses, es decir, las grandes empresas que tienen en su poder las tecnologías y por tanto la economía que viene detrás de ellas. El Estado también es comprador y usuario. Es usuario de estas tecnologías, es decir, utiliza terceros proveedores que prestan estos servicios, pero fundamentalmente presta o tiene que jugar el papel de regulador de tecnologías, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación. Ya sabemos que no podemos aceptar la calidad de comunicaciones que ya en el mercado internacional no se utiliza, o más bien, si es que aparece una nueva característica, ya deberíamos, el común de los usuarios, tener acceso a ella. Entonces, tenemos las oportunidades y tenemos los riesgos. Oportunidades, quizás una de las principales, es el acceso a los servicios de calidad. Y en cuanto a los riesgos, el mayor riesgo que aparece con las tecnologías es la pérdida de las libertades civiles. El papel del gobierno juega una importancia porque el uso de la tecnología a nivel gobierno debe trascender en un retorno en referencia al desarrollo económico. Es decir, el gasto público más inversión, más consumo, más exportaciones netas, que es el Producto Interno Bruto, tiene que manejarse de mejor manera, siempre sin dejar de lado las tecnologías que cada vez invaden todos los sectores, principalmente de gobierno. Por ejemplo, podríamos estar haciendo uso del ahorro de costos mediante el suministro de servicios más eficientes. Es un tema crítico el disminuir costos que en el caso del Estado es dinero del ciudadano, del contribuyente común y corriente.
Entonces el gobierno tiene que implementar, ojalá, todas las posibilidades de la tecnología de la cuarta revolución. Generalmente, para hacer una implementación de este alcance, se debería hacer una división de procesos. Hay un enfoque que se llama de capas para la implementación. Este enfoque podríamos verlo desde la parte mínima de la sociedad, las unidades o los núcleos de producción que lo conocemos como empresas. Estas empresas o industrias utilizan actores que tienen intereses privados, pero que estos intereses finalmente conllevan a pensar en incentivos para ellos. Entonces, a este nivel, la información se comparte. Generalmente se deja de ser propietaria y en cambio se comparte a bienestar de los usuarios comunes y corrientes. Se llama la granja del futuro. En otra capa tenemos la capa de nivel municipal, nivel ciudad. Las soluciones permiten el intercambio de datos para la participación de los ciudadanos en todos los sectores. A esto se le conoce como ciudades inteligentes. Y a nivel gobierno tenemos la creación de servicios horizontales con la finalidad de simplificar procesos gubernamentales. Utilizan denominaciones como, por ejemplo, nube biométrica. Nos acercamos un poco a la ciudad y las soluciones de interconexión a nivel ciudad son inconmensurables. Si comenzamos a ver el gráfico siguiente, vamos a ver desde regular temperatura, luces y seguridad, pasando por el uso del Wi-Fi, ojalá fuera en todas las áreas de la ciudad, y llegando a una red inteligente de automatización de electricidad, entre otros servicios, pueden formar parte de lo que se llama ciudades inteligentes, en donde los servicios están interconectados a través del uso de una plataforma que tiene componentes o librerías que permiten una implementación rápida. En el campo, que es un tema crítico, en donde la tecnología pudiera no llegar con facilidad, ahora tenemos un esquema de uso de la tecnología en la que podemos encontrar que las granjas rurales tienen ya la forma de utilizar datos a favor de la producción agrícola. Se pueden tener encuestas sobre la producción de parcelas, que son unidades de producción agrícola. Se puede hacer análisis de la información del uso y capacidad de maquinaria agrícola y obviamente tener la calidad de la producción a través del análisis de nutrientes, humedad, tiempo, consumo de agua, entre otros factores. Esta es la granja del futuro, un nombre para la aplicación tecnológica en el campo. En la industria es donde mejor se mueve la tecnología, en donde mejor se usa actualmente la tecnología. Podemos encontrar acceso a la comunicación en una banda que cada vez es mejor. En los sectores educación, salud, transporte, el uso de energía, el control de propiedad,
privada, el acceso al agua y etcétera, a través de algunos recursos tecnológicos, por ejemplo, el aprendizaje en línea, la vigilancia en línea, el posicionamiento geográfico a través del GPS, integración de los domicilios, es decir, servicios controlados en el uso doméstico, etc. Para poder implementar una tecnología de la cuarta revolución industrial, se requieren recursos. Y entonces tenemos que utilizar principalmente el recurso humano, con la finalidad de poder capacitar y poder hacer uso a partir de la implementación, capacitación y luego prestación de servicios de cualquier tecnología que forma parte del objetivo de cualquier entidad pública o privada. Entonces podemos ver este triángulo en donde se reconoce que para hacer uso de una tecnología cada vez de mejor nivel es necesario el soporte de la educación, además de formar competencias, es decir, identificar habilidades, y luego la generación de empleo es una consecuencia automática. Que el gobierno, tanto local como nacional, implemente una tecnología de este tipo es la política que se debe buscar. Y para que ocurra esto, se necesita estrategias de corto y largo plazo. Por ejemplo, reunir diversas partes necesarias para generar marcos y políticas para estimular la inversión y adopción de las tecnologías. Utilizar capas de aplicación que sean eficaces para la puesta en marcha de tecnología. Centralización de las experiencias, de los casos de éxito aprendidos, enfoque riguroso de los plazos y recuperación de partes, y reconocer los requisitos necesarios para el cumplimiento de cada meta. Pero también es necesario la conformación de líderes para la coordinación de recursos humanos y sus responsabilidades. Con este fin, esta coordinación, sin dejar de lado la rendición de cuentas, que es algo que cada vez es más necesario, si es que esto se lleva a cabo, las estrategias pudiéramos reconocer como efectivas. Se debe tener de alguna manera capital financiero que permita llegar y cumplir las expectativas. La autonomía podría ser otra característica de estos gobiernos para impulsar resultados exitosos. Y el monitoreo y control a través de revisiones periódicas es una estrategia de seguimiento para asegurar el éxito. Para finalizar, tenemos una lista de documentación en línea que en toda la documentación que venimos compartiendo con ustedes en el aula virtual van a encontrar un listado similar al que se observa. Por ejemplo, el primer artículo son innovaciones tecnológicas que se reconocen como ondas dentro de lo que es las diferentes revoluciones industriales. Así como este artículo tenemos otros que a ver si es que con esta lectura complementamos la base
para poder tener las expectativas y cumplir con uno de los requisitos para poder conformar un plan estratégico informático muy realista, sin perder la dirección de futuro. Como trabajo de este capítulo, vamos a proponer la participación en un foro. En este foro, el tema es 5G como parte de la cuarta revolución industrial. El foro va a tener una duración de 2 días, 28 y 29 de abril. ¿Cómo participar? Van a participar como equipos, con el criterio de afinidad. Entonces los equipos participan en el foro en el primer y segundo día de manera asíncrona, pero para la siguiente sesión necesitamos y ojalá pudieran tener la participación de lo que pudieron intercambiar como ideas, como información, como conocimiento. Para la siguiente sesión igualmente se les pide a cada equipo conclusiones y una participación activa.